Hola, soy María. Bienvenidos al canal. Escríbanme desde qué ciudad nos ven. Empezamos. Sentí un frío que nació en la punta de mis dedos mientras se deslizaban por el trackpad. Subió lentamente por mis venas hasta llegar a mi corazón, donde se convirtió en un nudo apretado y helado. En las fotos, brillantes e impecables, estaba mi casa, la sala, con su techo alto y sus baldosas de terracota, donde a mi difunto esposo Roberto le encantaba escuchar viejas baladas bolivianas. El patio interior, donde todavía flotaba en el aire el aroma de las bugambillas y el café. El dormitorio, nuestro refugio durante 40 años. Cada habitación, cada rincón bañado por el sol que guardaba décadas de nuestra vida, era exhibido como un objeto sin alma. Pero no fue eso lo que me paralizó de terror. Debajo de la descripción, junto a un precio que me dejó sin aliento, estaba el nombre y la foto del agente inmobiliario. El rostro radiante y seguro de mi única hija, Isabela. Apenas un día antes, esta casa estaba llena de vida. Tuvimos nuestro tradicional almuerzo de domingo. Isabela y su esposo Ricardo llegaron, como siempre, con una botella de buen vino argentino y un pastel de 3 leches de su pastelería favorita. Nos sentamos a la gran mesa de madera, hablando de política y de los planes para las próximas fiestas. Yo los miraba. Mi hija, brillante y ambiciosa, y su marido, elegante y exitoso. Y sentía un orgullo silencioso. Ricardo habló mucho del mercado inmobiliario, de lo importante que era gestionar inteligentemente los activos, para que no se convirtieran en pasivos. Yo escuchaba a medias, más ocupada en admirar cómo la luz jugaba sobre el esmalte de un gran platón de Talavera que estaba sobre la chimenea. Era una herencia de mi abuela. Se partió durante una mudanza y yo misma lo reparé, rellenando las grietas con una resina dorada. Un símbolo de que incluso lo roto puede sanar y que las cicatrices no son defectos, sino historia. Desde la muerte de Roberto, hace 5 años, esta casa se había convertido en mi refugio. Isabela decía a menudo que era demasiado grande para mí sola. Mamá, son gastos enormes de mantenimiento, impuestos. ¿Por qué no buscas un apartamento más pequeño, más cerca de nosotros? Me convencía con esa preocupación práctica que siempre la caracterizó. Yo me negaba. Cada objeto aquí estaba impregnado de recuerdos de Roberto. Su guitarra en una esquina, sus libros, incluso una baldosa rota en el patio que siempre decíamos que íbamos a cambiar, pero nunca lo hicimos. Mudarme habría sido como traicionar nuestra vida juntos, borrar su presencia invisible. La conversación del almuerzo no pasó desapercibida. Ricardo elogiaba con entusiasmo un nuevo portal de bienes raíces que mostraba todas las oportunidades del mercado. «Debería echar un vistazo, Carmen», dijo con una sonrisa brillante. Solo por curiosidad, para que entienda el valor de su activo más importante. Y hoy, en el silencio ensordecedor de la casa, decidí seguir su consejo por pura curiosidad. Solo para ver cómo habían cambiado los precios en nuestro vecindario. Introduje mi dirección en la barra de búsqueda sin pensarlo 2 veces. La página cargó. Las fotos eran recientes, obviamente tomadas por un profesional. Alguien había estado caminando por mi casa, buscando la mejor luz, mientras yo no estaba. Alguien había escrito ese texto, calculado y frío. Amplia casa en una zona prestigiosa, ideal para una familia. Requiere una modernización menor. Vendedor motivado. Vendedor motivado. ¿Yo? Nadie me había preguntado. Y entonces la vi. La foto de mi hija,
Isabela Vargas de Castillo, especialista en inversiones inmobiliarias. Y debajo, oferta exclusiva. El mundo se tambaleó. El tic-tac rítmico del viejo reloj de pared, siempre tan tranquilizador, ahora sonaba como la cuenta regresiva de un explosivo colocado en el corazón de mi vida. Y quien lo había puesto era la persona en la que más confiaba en el mundo. El mundo no volvió a su eje. Al día siguiente, deambulé por la casa como un fantasma entre mis propias ruinas. Cada objeto que antes me daba consuelo, ahora gritaba traición. El sillón donde le leía cuentos a Isabela ahora parecía la escena de un crimen. La mesa de la cocina, donde reíamos durante el almuerzo del domingo, ahora parecía una mesa de negociación entre enemigos. La casa dejó de ser mi fortaleza y se convirtió en una jaula, con paredes pintadas de mentiras. Preparé café y regué las plantas mecánicamente, pero mis pensamientos estaban en otra parte. Vagaban entre un dolor abrumador y una rabia fría y analítica que comenzaba a nacer. ¿Qué habría hecho Roberto? No habría entrado en pánico. Habría recopilado los hechos. Nunca entres en una batalla sin conocer la fuerza de tu enemigo, solía decir. Y yo sabía que debía seguir su consejo. Las acusaciones y las lágrimas podían esperar. Primero, la información. Me encerré en el despacho de Roberto, que había permanecido casi intacto desde su partida. Allí me sentía segura. Comencé a revisar metódicamente las carpetas de documentos, cuentas, seguros, títulos de propiedad. Hace unos meses, Isabela había insistido en ayudarme a poner en orden los papeles. Mamá, a tu edad, necesitas tener todo a mano, por si acaso, dijo entonces con una preocupación tan sincera. Ahora, esas palabras sonaban como una profecía siniestra. Abrí la carpeta que decía Finanzas. Todo estaba en su lugar, pero el orden no era el mío. Etiquetas demasiado perfectas, un sistema demasiado calculado. Era la mano de Isabela. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Y si no solo había ordenado los documentos, sino que también los había copiado? La idea parecía descabellada, pero después de lo que vi en el portal inmobiliario, estaba preparada para cualquier cosa. Mi mirada se posó en la vieja laptop. Isabela la usaba a veces cuando se quedaba en casa. La encendí, con el corazón latiéndome en las costillas. No era una experta, pero sabía cómo revisar el historial de navegación y los documentos recientes. Nada sospechoso. Era demasiado inteligente para dejar rastros. Entonces decidí revisar mi correo electrónico, la carpeta de enviados. Y lo encontré. Un correo enviado hace 3 meses desde mi dirección al correo de trabajo de Ricardo. El asunto. Resumen de cuentas. ¿Cómo pediste? Y adjunto, copias escaneadas de mis últimos extractos bancarios. No recordaba haber enviado ese correo. De hecho, rara vez usaba el escáner. Habían accedido a mi correo. Estaban actuando a mis espaldas, usando mi confianza como una llave maestra. Tenía que actuar antes de que supieran que yo sabía. Tomé el teléfono y, después de respirar hondo varias veces para que no me temblara la voz, marqué el número de Isabela. Decidí jugar el papel de la madre ingenua y preocupada. Isabela, cariño, hola. ¿Mamá? ¿Está todo bien? Tienes una voz extraña. Su tono era, como siempre, impecablemente atento. Sí, todo bien, solo que... Me encontré algo en internet por casualidad y me preocupé un poco. Vi un anuncio de una casa en venta
que es idéntica a la nuestra. Y tu nombre como agente. Debe ser algún error del sistema de tu agencia, ¿verdad? ¿Quizás se equivocaron de dirección? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Solo un segundo, pero en ese silencio lo escuché todo. El cálculo, la sorpresa y el rápido cambio de táctica. Ah, mamá, ¿te refieres a eso? Su voz volvió a ser suave y tranquilizadora, como la miel. No te preocupes, para nada. Claro que no está en venta. Se llama una valoración preliminar de mercado. Ricardo y yo solo queríamos entender qué activos tienes para poder armarte un buen plan de jubilación. Para que no te falte nada, es solo una formalidad. El anuncio ni siquiera es público. Quería hablar de esto contigo el fin de semana. No le des importancia. Su mentira era tan pulida, tan bien pensada. Ni siquiera titubeó. Me trataba como a una niña que no entiende. Una valoración preliminar con fotos profesionales y precio. Un plan de jubilación que estaban elaborando sin mi conocimiento. Sentí como la última gota de calor en mi alma se congelaba, convirtiéndose en un afilado cristal de hielo. Ah, ya veo. Bueno, cariño. Gracias por explicarme. Entonces, nos vemos el fin de semana. Me obligué a decir con un tono uniforme. Claro, mamá. Y no te preocupes. Nosotros nos encargamos de todo. Colgué. El aire en la habitación parecía denso y pesado. No solo había mentido. Lo había hecho con facilidad, sin el menor remordimiento, arrullándome con palabras de cuidado. Miré mi reflejo en la pantalla oscura de la laptop. El rostro de una mujer mayor a la que su propia hija consideraba tonta e incapaz. Pero en el fondo de mis ojos ya ardía otro fuego. No era pánico, era furia. La guerra había sido declarada, aunque por ahora se librara en silencio. Y no pensaba perderla. La mentira de Isabela por teléfono fue mi punto de no retorno. Cualquier esperanza de que todo fuera un terrible malentendido se había desvanecido. Ahora sabía con certeza que se estaba llevando a cabo una operación planificada en mi contra y que mi hija era una pieza clave. Pero, ¿cuál era el alcance de ese plan? La venta de la casa era solo la punta del iceberg, lo sentía. Para entender su objetivo final, necesitaba pruebas más contundentes que un correo electrónico. Necesitaba su guión. Recordé que en el dormitorio de invitados, donde Isabela y Ricardo se quedaban cuando venían el fin de semana, había un viejo escritorio. Isabela a veces trabajaba allí, diciendo que le ayudaba a pensar mejor. ¿Era posible que hubiera dejado algo? Era una idea desesperada, pero me aferraba a cualquier posibilidad. Entré en la habitación, que olía a lavanda y a polvo. Todo estaba perfectamente ordenado. Abrí los cajones del escritorio. Viejas postales, bolígrafos secos, clips de oficina, nada. Estaba a punto de rendirme cuando mi mano sintió una irregularidad debajo del forro de papel del cajón superior. Levanté con cuidado una esquina. Allí había una delgada memoria USB de color plateado. Un objeto tan pequeño e insignificante que, sentí, podría cambiarlo todo. Con el corazón desbocado, volví al despacho y conecté la memoria a la laptop. Solo había una carpeta, protegida por contraseña. Me quedé helada. ¿Qué contraseña podría tener mi hija? Intenté su fecha de nacimiento, el nombre de su primer perro, el apellido de soltera de su madre, mi apellido. Nada. Entonces recordé cómo, entre risas, decía que Ricardo tenía una obsesión con las fechas.
Creía que los números gobernaban el mundo. ¿Qué fecha era importante para ellos? Probé la fecha de su boda. No funcionó. Entonces se me ocurrió. El Platón de Talavera. La historia de su compra en un mercado de pulgas en Puebla era una leyenda familiar. Roberto lo había comprado el día que me pidió matrimonio. Toda la familia conocía esa fecha. Introduje los 6 dígitos. La carpeta se abrió. El contenido era peor de lo que podría haber imaginado en mi peor pesadilla. No era solo un conjunto de documentos. Era un plan de negocios detallado para destruir mi identidad. La carpeta se llamaba Proyecto Legado. Dentro había varios archivos. Fase 1. Consolidación de activos. No solo contenía copias de mis extractos bancarios, sino también una tasación de mi colección de cuadros, de mis joyas e incluso de los muebles antiguos. Habían hecho un inventario completo de mi vida. Fase 2. Evaluación de capacidad. Este archivo me dejó sin aliento. Contenía un documento titulado Diario de Observaciones. Isabela, durante varios meses, había estado anotando supuestos episodios de mi falta de memoria. Mamá olvidó dónde puso las llaves. 14 de agosto. Preguntó 2 veces la hora de la cita con el médico. 3 de septiembre. Contó la misma historia de un viaje de su infancia. 21 de septiembre. Cada pequeño episodio, propio de cualquier persona, había sido sacado de contexto y presentado como un síntoma de una demencia incipiente. Adjunto al archivo había copias de mis recetas para la presión y la artritis. Pero el archivo más aterrador se llamaba Fase 3, Acompañamiento Legal. Contenía el borrador de una solicitud al juzgado para declararme incapacitada y establecer una tutela. Como tutora, se proponía a Isabela Vargas de Castillo. También había un presupuesto de gastos legales y un cronograma detallado. Abril. Presentación de la solicitud. Mayo. Peritaje médico independiente. Junio. Obtención de la tutela. Julio. Inicio de la optimización de activos. Es decir, la venta total de todo lo que yo amaba. Al final del documento, en la sección de comentarios, vi una nota escrita a mano por Ricardo. Lo principal es actuar rápido, antes de que el sujeto sea consciente de la situación. Cualquier retraso puede acarrear complicaciones legales. El sujeto. Yo era un sujeto para ellos. Me senté en el silencio del despacho mientras las lágrimas corrían por mis mejillas, pero no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de rabia y de humillación. No solo querían quitarme mi dinero, querían borrarme, privarme del derecho a decidir, convertirme en un ser sin voluntad, por quien otros deciden todo. Querían robarme lo que me quedaba de vida. Copié con cuidado todos los archivos de la memoria al disco duro de la laptop, escondiendo la carpeta en lo más profundo de los archivos del sistema. Luego, devolví la memoria a su lugar, debajo del forro de papel en el cajón del escritorio. Que pensaran que su secreto estaba a salvo. Me sequé las lágrimas. El juego había subido de nivel. Ellos habían trazado su plan. Bueno, ahora era mi turno de trazar el mío. Y sería mucho, mucho mejor. La furia se convirtió en mi combustible. Quemó el miedo y la confusión, dejando solo un vacío frío y resonante, perfecto para planificar. Ya no era una víctima llorando una traición. Me había convertido en una estratega en un campo de batalla donde todo lo que tenía estaba en juego. Mi primer movimiento debía ser impecable. Necesitaba un aliado, pero no alguien que me compadeciera,
sino alguien que me diera un arma. El abogado de la familia quedaba descartado. No dudaba de que Ricardo ya lo había investigado, o al menos averiguado todo lo que podía. Necesitaba a alguien nuevo, desconocido para ellos. Recordé a Sofía Mendoza, la hija de una vieja amiga de la universidad, una joven y brillante abogada. En la tarjeta que su madre me había dado un par de años atrás, ponía: Sofía Mendoza, protección de la propiedad y derecho sucesorio. Perfecto. La llamé y concerté una cita para el día siguiente, insistiendo en la total confidencialidad. La oficina de Sofía estaba en una moderna torre de cristal en el centro de la ciudad. Era todo lo contrario a lo que esperaba. No era un tiburón con un traje formal, sino una joven atenta con una mirada perspicaz. Escuchó mi historia en silencio. Su rostro se tornó cada vez más serio a medida que llegaba al contenido de la memoria USB. Le envié los archivos copiados durante la reunión. Los abrió en su computadora y vi cómo sus dedos se cerraban en un puño mientras leía el diario de observaciones y el plan para establecer la tutela. «Carmen, esto es monstruoso», dijo finalmente, levantando la vista hacia mí. «Esto no es un simple conflicto familiar. Es una conspiración para cometer un fraude de gran cuantía, aprovechándose de una posición vulnerable. Pero cometieron un error fatal». «¿Cuál?», pregunté, inclinándome hacia adelante. «La subestimaron y dejaron demasiadas huellas. Podemos y vamos a luchar contra esto. Y vamos a golpear primero». Su confianza me contagió. Por primera vez en días, sentí tierra firme bajo mis pies. Sofía esbozó inmediatamente una contraestrategia. Primero, la protección de los activos. Mañana mismo iniciamos el proceso para transferir toda su propiedad, casa, cuentas, inversiones, a un fideicomiso irrevocable. Usted seguirá siendo la beneficiaria, pero legalmente el propietario será el fideicomiso. Incluso si de alguna manera milagrosa consiguen la tutela, no podrán tocar ni un centavo. Esto bloqueará su plan de raíz. Segundo, continuó, nos adelantaremos a su peritaje médico. La voy a citar con el mejor neurólogo geriatra independiente de la ciudad. Obtendremos un informe completo y exhaustivo de su función cognitiva. Cuando lleguen al juzgado con su patético diario, tendremos en nuestras manos un documento oficial que convertirá sus acusaciones en polvo. Y tercero, su mirada se endureció. Seguimos recopilando pruebas. Necesito toda la correspondencia. Recuerde todas las conversaciones. Y necesitamos confirmar la falsificación de documentos. Esas últimas palabras me hicieron pensar. El correo enviado desde mi cuenta. ¿Qué más? Recordé cómo, hace unos meses, Ricardo me había traído unos papeles del banco, supuestamente para la declaración de impuestos. Los firmé sin leerlos con atención. ¡Qué tonta había sido! Tenía que comprobar qué eran esos documentos. Mi siguiente paso fue llamar a Mateo, el asesor financiero de Roberto, un hombre de la vieja escuela en quien confiaba. Lo llamé desde el auto justo después de la reunión con Sofía. «Mateo, querido, soy Carmen Vargas. Tengo una pregunta delicada. Dígame, ¿ha recibido recientemente alguna solicitud inusual en mi nombre o en nombre de mi familia?» Mateo vaciló. «Carmen». No quería molestarla. Sí, hace aproximadamente un mes, su yerno, Ricardo, se puso en contacto conmigo. Presentó un poder notarial, firmado por usted,
para obtener información completa sobre su cartera de inversiones. ¿Un poder notarial? Mi corazón se hundió. Mateo, yo no he firmado ningún poder de gestión. Estaba su firma, murmuró él, confundido. Dijo que era para la planificación financiera a largo plazo. Ahí estaba, la falsificación. No solo copiaban documentos, los creaban. Mateo, dije con una voz firme que no admitía réplica. A partir de este momento, cualquier operación en mis cuentas requiere mi presencia física y mi confirmación por voz por teléfono. Bloqueé cualquier acceso remoto. Le explicaré todo más tarde, pero, por favor, hágalo de inmediato. Tras colgar, miré los rascacielos que pasaban por la ventanilla. Las nubes que se cernían sobre mi cabeza no se habían disipado, pero ahora tenía un pararrayos en mis manos. Tenía una abogada, un plan y la prueba de un primer delito grave. Pensaron que jugaban al ajedrez con un peón. No sabían que la reina acababa de entrar en el tablero. La preparación para la reunión del fin de semana fue como preparar el estreno de una obra de teatro en la que yo era la directora y la actriz principal, y donde lo que estaba en juego era mi propia vida. Siguiendo el consejo de Sofía, debía interpretar mi mejor papel, el de la anciana frágil y confundida que tanto querían ver, en la que ellos mismos se habían convencido de que me había convertido. El día antes de su llegada, dejé a propósito el polvo sobre la mesa de centro, una taza sin lavar en la cocina y varias mantas desordenadas en el sofá. Pequeños detalles para reforzar en sus mentes la idea de que ya no me las arreglaba, que la casa decaía junto a su dueña. El accesorio principal era un broche, una elegante flor de plata, un regalo de Roberto por nuestro 20º aniversario. Ahora, con un diminuto micrófono incorporado por Sofía, se había convertido en mi arma secreta. Lo prendí en el cuello de mi suéter de cachemira favorito, sintiendo su peso frío como un talismán y, a la vez, como una traición a la memoria de mi esposo. Estaba usando su regalo como una herramienta en una guerra contra nuestra hija. La amargura de ese acto se mezclaba con una determinación de acero. Llegaron el sábado por la tarde, como siempre, con sonrisas ensayadas y el habitual ramo de crisantemos que a mí no me gustaban. Ricardo recorrió la sala con una mirada rápida y evaluadora, y noté cómo torció los labios casi imperceptiblemente al ver el polvo. Isabela, por el contrario, comenzó a moverse de inmediato, limpiando la mesa con una servilleta de papel con una expresión de exagerada preocupación. «Mamá, ¿por qué no me llamaste? Te habría enviado a alguien de la limpieza». El espectáculo había comenzado. Durante el té, con un pastel que me sabía a cartón, olvidé 2 veces de qué estábamos hablando, pregunté qué día era y dejé caer la cuchara, tardando mucho en recogerla mientras observaba a Ricardo tamborilear con impaciencia los dedos sobre la mesa, antes de que Isabela, con un suspiro, la recogiera por mí. Vi cómo intercambiaron una mirada rápida y triunfante, que ocultaron de inmediato tras máscaras de compasión. Estaban mordiendo el anzuelo, sin sentir el afilado garfio. Finalmente, Ricardo, apartando su taza, fue al grano. Se sentó frente a mí, adoptando la postura de un gurú financiero y afectuoso. «Carmen, Isabela y yo estamos muy preocupados por usted. Vemos lo difícil que se le hace manejar todo sola. Esta casa tan grande, las cuentas, las inversiones, es un estrés enorme para cualquiera, y a su edad, más aún». «Sí, mamá», intervino Isabela, cubriendo mi mano con la suya. Su palma estaba fría y seca.
Por eso hemos preparado este plan. Para quitarte el peso de la responsabilidad. Queremos que descanses, que disfrutes de la vida, no que te preocupes por los papeles. Los miré con la vista nublada, tratando de que mi expresión reflejara una sincera confusión. Soy una mujer mayor, hijos. No entiendo todas esas palabras complicadas que usan. Activos, fideicomisos, optimización. Explíquenmelo con palabras sencillas, como si fuera una niña. ¿Qué quieren que haga? Era su momento estelar. Ricardo enderezó la espalda. Su voz adquirió un tono aterciopelado y condescendiente. Disfrutaba claramente su papel de experto, ilustrando a una niña ignorante. Es muy sencillo, Carmen. Queremos unificar todas sus cuentas y propiedades bajo una única gestión profesional. La nuestra. En pocas palabras, nosotros nos encargaremos de todos los asuntos financieros y usted simplemente recibirá una asignación mensual para disfrutar de la vida. Ya no tendrá que preocuparse por los impuestos, las facturas, las reparaciones de la casa o las inversiones. Nosotros nos encargamos de todo. O sea, ¿quieren que les dé todo mi dinero y mi casa? Intenté poner en mi voz la mayor cantidad posible de desconcierto y dolor de anciana. Por supuesto que no, no dárnoslo, sino confiarlo a nuestra gestión. Me corrigió con condescendencia. Somos su familia. ¿Quién la cuidará mejor? Usted misma ve que la memoria a veces le falla. ¿Recuerda que olvidó su cita con el médico la semana pasada? Se lo recordé 3 veces. Es normal a su edad. Pero en cuestiones financieras, esos errores pueden ser fatales. A veces, para proteger a una persona, incluso de sí misma, hay que tomar medidas formales. ¡Medidas formales!, susurré, sintiendo cómo el micrófono del broche captaba cada una de sus palabras. Sí, dijo Isabela con firmeza, apretando mi mano un poco más fuerte. Existen procedimientos legales para estos casos. Cuando una persona ya no puede responder plenamente por sus decisiones y puede hacerse daño a sí misma, sus seres queridos asumen esa responsabilidad a través de un tribunal. Se llama tutela. Se hace exclusivamente por su propio bien, para protegerla de estafadores o de dar pasos en falso. Ahí estaba. La confesión. Una confesión grabada y documentada de su intención de incapacitarme con el pretexto de cuidarme. Lo habían dicho, sin rodeos, convencidos de mi total rendición. Apenas pude contener una sonrisa de triunfo, ocultándola tras una mueca temblorosa de miedo. «Dios mío, tutela, ¿tan mal estoy?», murmuré, bajando la vista. Quizás tengan razón. Últimamente olvido tantas cosas. Necesito pensarlo. Es tan inesperado. Denme un par de días. Volvieron a intercambiar una mirada, esta vez sin ocultar la victoria en sus ojos. Mi sumisión era exactamente lo que esperaban. «Claro, mamá, piénsalo», dijo Isabela, levantándose. Su voz destilaba alivio. «Pero no tardes mucho. Cuanto antes lo formalicemos todo, antes podrás respirar tranquila y no preocuparte por nada». Se fueron, dejándome en silencio en medio de mi teatro. Esperé a que el ruido de su auto caro se desvaneciera a lo lejos y luego me acerqué al espejo. De él me devolvía la mirada una mujer con el rostro demacrado y los ojos brillantes y secos. Me quité el broche. El metal frío me quemaba la palma. El espectáculo había terminado. Intermedio. Puse lentamente el disco favorito de Roberto en el tocadiscos y, por primera vez en muchos días,
Me permití llorar. Pero no eran lágrimas de debilidad, sino de despedida, de la mujer que había sido y de la hija que, al parecer, nunca había conocido. La grabación del broche era impecable. En el despacho de Sofía la escuchamos varias veces. La voz de Ricardo, rebosante de condescendencia y falsa preocupación, las seguras afirmaciones de Isabela sobre procedimientos legales y protección de sí misma. Todo era oro puro para cualquier tribunal. Sofía estaba satisfecha, pero su intuición profesional exigía más. Ellos mismos han firmado su sentencia, Carmen. Con esta grabación, su solicitud de tutela no tiene ni la más mínima posibilidad. Pero hay algo que me preocupa. Se reclinó en su minimalista sillón de cuero, golpeando un bolígrafo contra su bloc de notas. ¿Por qué tienen tanta prisa? El riesgo es enorme. Si su plan sale a la luz, no solo se enfrentan a una demanda, sino también a un proceso penal por fraude. Tal desesperación suele tener una sólida razón financiera detrás. Una cosa es la codicia por una herencia, que puede esperar años, y otra muy distinta es intentar tapar un agujero en un barco que se hunde. Necesitamos saber qué está pasando realmente con las finanzas de su yerno. Necesitamos entender a qué clase de bestia nos enfrentamos. Sus palabras dieron en el clavo. Yo misma sentía que detrás de su prisa había algo más feo que la simple codicia. Sofía me recomendó un detective privado, Javier Ríos, un exinvestigador de delitos financieros, un hombre con fama de sabueso capaz de encontrar un esqueleto financiero en cualquier armario. Es costoso, pero es el mejor, dijo Sofía. Acepté sin dudarlo. No estaba sacando dinero de mi cuenta para unas vacaciones o un coche nuevo, sino para comprar mi libertad. Era la mejor inversión de mi vida. La reunión con Javier tuvo lugar en una discreta cafetería en las afueras de la ciudad. Era un hombre canoso y en buena forma, con ojos cansados, pero muy atentos. No hizo preguntas innecesarias. Estudió en silencio los documentos que le presenté, escuchó la grabación de audio y asintió. Entendido. Nos centraremos en Ricardo Castillo. Deudas, acreedores, activos ocultos, demandas judiciales. En una semana tendrá un informe completo. Su tranquila competencia inspiraba confianza. Mientras Javier comenzaba su trabajo, la presión de mi hija aumentó hasta volverse casi insoportable. Isabela pasó de las llamadas a una táctica de desgaste. Primero fueron los mensajes. Mamá, estamos esperando tu decisión. Luego, mensajes de voz en los que su tono se volvía cada vez más insistente. El punto culminante fue su visita inesperada un miércoles por la noche. Apenas tuve tiempo de ponerme una bata vieja y despeinarme para encajar en el personaje antes de abrir la puerta. Entró en la casa como un torbellino, agitando una carpeta. «Mamá, aquí están los documentos del abogado. Hay que firmarlos hoy mismo. No entiendo qué estás esperando». «Isabela, cariño, te pedí que me dieras tiempo», balbuceé, retrocediendo hacia un sillón. «No hay tiempo», espetó, y por un instante su rostro se contrajo en una mueca de rabia, que inmediatamente reemplazó por una máscara de preocupación desesperada. «Mamá, es que me preocupo por ti. Ayer volviste a olvidar tomarte las pastillas. Vi el hueco vacío en tu pastillero. Y si te pasa algo grave, estos papeles son tu protección». Mentía. Yo no había olvidado mis pastillas. Fue ella quien, durante su última visita, sacó una mientras yo estaba en otra habitación. Estaba fabricando pruebas. Me invadió una ira tan gélida
que apenas pude seguir actuando. Prometí leerlo todo y firmarlo para mañana. Y finalmente se fue, dejándome temblando de rabia y asco. Exactamente una semana después, Javier envió su informe. Abrí el archivo encriptado que había enviado a una nueva dirección de correo electrónico creada para el caso. Lo que leí parecía el guión de un thriller financiero. La consultora de Ricardo, su orgullo y escaparate de éxito, estaba al borde de la quiebra. Durante los últimos 2 años, había tomado decisiones catastróficas, invirtiendo en startups de alto riesgo y criptomonedas que se habían desplomado una tras otra. Pero eso era solo el principio. Javier había desenterrado sus deudas personales. Ricardo debía una suma enorme, más de $500,000, a varios inversores privados. A juzgar por los nombres, no eran personas que esperarían pacientemente a que un tribunal resolviera el pago. El informe detallaba los plazos de vencimiento. El más cercano y cuantioso, en 2 meses. Ricardo lo había apostado todo, incluida la casa en la que vivían con Isabela, que estaba hipotecada y rehipotecada. Ahora todo encajaba. Su plan no era una estrategia fría para apoderarse de mi herencia en el futuro. Era un intento desesperado y agónico de arrancarme el dinero para salvar el pellejo. Mi casa, mis ahorros, los cuadros de Roberto, las joyas de mi madre. Todo eso no era para ellos un patrimonio familiar, sino un conjunto de activos para liquidar urgentemente y tapar los agujeros de su pirámide financiera. Recordé sus recientes y costosas vacaciones, el coche nuevo de Isabela, los alardes de Ricardo sobre un negocio redondo. Todo era mentira, una fachada que ocultaba un abismo financiero. Entendí por qué Isabela había accedido tan fácilmente. Ricardo probablemente la convenció de que era la única manera de mantener su nivel de vida, su estatus, su éxito. Y a mi hija siempre le había gustado la apariencia externa de bienestar. Cerré la laptop. El sentimiento de dolor y ofensa fue reemplazado por una comprensión gélida. No me enfrentaba simplemente a parientes codiciosos. Me enfrentaba a un depredador acorralado y desesperado, dispuesto a todo. Y eso hacía la situación mucho más peligrosa. No se detendrían ante nada. Y por lo tanto, yo tampoco debía hacerlo. El tiempo de la defensa había terminado. Había llegado el momento de contraatacar. El conocimiento es poder. Y saber de las deudas de Ricardo no era solo poder, era un arma de destrucción masiva. Ya no podía quedarme en mi fortaleza esperando a que abrieran una brecha. Junto con Sofía, desarrollamos un plan de ataque. Silencioso, quirúrgicamente preciso y devastador. Teníamos que destruir sus cimientos, privarlos de apoyo, quitarles el suelo bajo los pies y hacer que entraran en pánico. Nuestro primer objetivo fueron los acreedores de Ricardo. Javier nos había proporcionado el nombre del principal, un hombre llamado Alejandro Guerra, conocido en los círculos empresariales por su dureza y su aversión a quienes intentan engañarlo. Actuar en mi propio nombre era peligroso. Así que atacamos desde las sombras. Un viernes por la tarde, fui al otro extremo de la ciudad, a un pequeño cibercafé donde nadie me conocía. Pagué en efectivo por 1 hora y, desde una cuenta de correo recién creada, envié un breve correo anónimo a la dirección de la empresa de Guerra. Sofía me ayudó a redactar el texto. Seco, profesional, sin emociones. Información para los acreedores de Ricardo Castillo.
Sus garantías sobre la pronta recepción de un importante capital familiar en forma de herencia son falsas. El principal activo de su familia, una propiedad en la dirección, ha sido transferido recientemente a un fideicomiso irrevocable y es legalmente inaccesible para saldar sus deudas personales. Se recomienda una auditoría urgente de su solvencia y de las garantías que ha presentado. No amenazamos, simplemente iluminamos la verdad. Encendimos la mecha y nos apartamos. El segundo golpe fue dirigido a su flanco legal. Sofía averiguó el nombre del abogado que les preparaba los documentos para la tutela. Se trataba de un tal Martín Reyes, un abogado respetable con una reputación intachable que evidentemente valoraba. Sofía organizó un encuentro casual con él en una conferencia profesional a la que ambos estaban invitados. En una breve conversación junto a la máquina de café, ella mencionó, como de pasada, que llevaba el caso de una señora mayor, Carmen Vargas, cuyos parientes, demasiado preocupados, intentaban impugnar su capacidad para acceder a sus finanzas. «Imagínese qué cinismo», dijo Sofía, negando con la cabeza. Y la señora tiene en sus manos un informe reciente del neurólogo más prestigioso del país, el doctor Álvarez, que confirma su excepcional salud cognitiva. Además, tenemos pruebas irrefutables de la falsificación de su firma en documentos financieros. Creo que para sus parientes esto terminará muy mal, incluso con la revocación de la licencia de su yerno consultor y un proceso penal. No acusó a Reyes directamente, simplemente le hizo entender que sus clientes le estaban mintiendo y lo estaban involucrando en una estafa sucia y sabédomo perdida que podría manchar su reputación. El efecto superó todas las expectativas. Apenas 3 días después, un lunes, recibí una llamada en mi móvil. Era Isabela. Apenas tuve tiempo de pulsar el botón de grabar en el teléfono, que ahora siempre llevaba conmigo. «¡Mamá, qué has hecho!». Su voz se quebraba en un grito. No había ni rastro de su anterior dulzura, solo veneno y un miedo animal. «¿De qué hablas, cariño?», pregunté con un tono deliberadamente tranquilo que sabía la enfurecería aún más. «No te hagas la tonta. Guerra vino a ver a Ricardo hoy. Exige la devolución de toda la deuda en un mes. Dice que sabe de un fideicomiso. Lo amenazó. Y nuestro abogado, Reyes, acaba de llamar para renunciar al caso. Dijo que no quiere participar en dudosos asuntos familiares con tintes criminales. Tú lo organizaste todo. Nos estás destruyendo. Estás destruyendo a mi familia». «¿Tu familia?». Mi voz se volvió gélida. «¿Y qué estaban haciendo ustedes con la mía? ¿Con la memoria de tu padre?». Llevaban un diario de observaciones sobre mí. Falsificaron mi firma. Planeaban encerrarme entre 4 paredes, privándome de mi derecho a decidir, para pagar las deudas de tu marido. Y después de todo eso, ¿te atreves a decir que soy yo la que está destruyendo algo? Pero lo hacíamos por nosotros, por nuestro futuro. Sollozaba al teléfono. «No, Isabela», respondí, fría y tajante. «Lo hacían por ustedes mismos. Yo simplemente estaba protegiendo lo que es mío, lo que tu padre y yo construimos durante toda una vida. Fueron ustedes quienes decidieron que podían venir y llevárselo todo para pagar su imprudencia. Construyeron este castillo de naipes. No te sorprendas de que se derrumbe con un soplo de aire». Al otro lado de la línea se oyó un sollozo ahogado y luego el tono de llamada cortada. Había colgado. Dejé el teléfono sobre la mesa. La habitación estaba en silencio. Pero ya era un silencio diferente.
No el silencio de la soledad y el miedo, sino el silencio después de una batalla ganada. Por primera vez en todo este tiempo, el miedo lo sentían ellos. El equilibrio de poder había cambiado. Ahora, en este tablero, las reglas del juego las ponía yo. Después de nuestra explosiva conversación telefónica, se instaló un silencio opresivo. Ni llamadas, ni mensajes. Sabía que no era calma, sino una reorganización de las fuerzas enemigas. Habían sufrido su primera gran derrota. Sus flancos habían sido atacados y ahora, acorralados, debían idear un nuevo plan, más desesperado. Con Sofía, nos preparamos para cualquier eventualidad. Una demanda judicial repentina, intentos de congelar mis cuentas con testimonios falsos, cualquier cosa. Pero el primer movimiento no fue en el campo legal, sino en el psicológico. El jueves por la mañana recibí un correo electrónico. Era de Ricardo. El tono era frío, profesional, desprovisto de cualquier sentimentalismo familiar. Ya no jugaba a ser el yerno preocupado. Era una propuesta de acuerdo extrajudicial. Escribió que, para evitar una mayor escalada del lamentable malentendido familiar, él e Isabela estaban dispuestos a retirar todas las reclamaciones y planes de tutela financiera. A cambio, yo debía hacer una inversión en su nuevo y prometedor proyecto empresarial. El monto de la inversión coincidía con una precisión matemática con la suma de su deuda más urgente con Alejandro Guerra. Ya no era manipulación. Era un chantaje descarado. Una amenaza envuelta en terminología legal. Me estaba ofreciendo comprar mi propia tranquilidad por $500,000. Reenvié inmediatamente el correo a Sofía. Su respuesta llegó en 10 minutos. No responda al contenido bajo ninguna circunstancia, ninguna negociación. Su respuesta debe ser breve y clara. Así lo hice. Mi respuesta consistió en una sola frase. Por favor, dirija todas las futuras comunicaciones sobre asuntos financieros y legales a mi abogada, Sofía Mendoza, y adjunté sus datos de contacto. No era una simple respuesta. Era una declaración de guerra en su propio idioma, el de las formalidades y los procedimientos. Les demostré que ya no era una anciana solitaria, sino la clienta de un bufete de abogados serio. Mi negativa, al parecer, fue la gota que colmó el vaso y rompió su alianza. 2 días después, un sábado, sonó el teléfono. Era Isabela. Su voz era irreconocible. No gritaba de rabia, como la última vez. Era un susurro quebrado, lleno de lágrimas. Mamá, ¿podemos vernos? Por favor, solo tú y yo, sin Ricardo. Necesito hablar contigo. Era el movimiento que estaba esperando. Una grieta en su monolito. Acepté, pero bajo mis condiciones. No en mi casa, no en su territorio. En un lugar neutral. Acordamos vernos en el jardín botánico, en el invernadero de las orquídeas, un lugar que a ella y a mí nos encantaba visitar cuando era pequeña. Me esperaba en un banco, y apenas pude reconocer en esa mujer demacrada y pálida, con gafas de sol oscuras, a mi hija brillante y segura. Estaba destrozada. Tan pronto como me senté a su lado, rompió a llorar, sacudida por los sollozos. Lloraba y hablaba, atropelladamente, saltando de un tema a otro. Era un torrente de acusaciones, justificaciones y autocompasión. Fue él, mamá. Todo fue Ricardo.
Él me obligó. No sabes en qué situación estábamos. Estaba desesperado. Los acreedores lo amenazaban. Decía que era la única salida, que era solo una formalidad para acceder al dinero por un tiempo y que luego lo devolveríamos todo. Me convenció de que tú ya no podías manejar tus cosas, que lo hacíamos por tu propio bien. Le creí. No quería hacerte daño, mamá, te lo juro. Pintaba un cuadro en el que ella era solo una víctima de las circunstancias y de la manipulación de un marido cruel. Se aferraba a mi mano, sus lágrimas caían sobre mis dedos. Y por un momento, mi corazón vaciló. El instinto maternal, que creía haber extinguido, me susurró: «Es tu hija. Se arrepiente. Está sufriendo». Pero miré sus ojos llorosos y vi, más allá del velo de las lágrimas, no arrepentimiento, sino miedo. Miedo por ella misma, por su futuro, por su mundo que se derrumbaba. No pedía perdón, sino salvación. Decidí poner a prueba mis sospechas. «Está bien, Isabela», dije en voz baja pero firme. «Te creo. Si de verdad fuiste solo un peón en su juego y te arrepientes sinceramente, demuéstralo. Ven conmigo ahora mismo al despacho de Sofía Mendoza. Firmarás una declaración jurada en la que detallarás todo lo que me acabas de contar, todo el plan de Ricardo, su estrategia, la falsificación de documentos, todo». Isabela se quedó paralizada. Las lágrimas se secaron al instante. Retiró la mano como si se hubiera quemado. En su rostro, el miedo fue reemplazado por la hostilidad. «¿Qué? ¿Declarar contra mi propio marido?» «Siseó. ¿Estás loca? ¿Quieres que arruine mi vida? ¿Que a mí también me acusen? No puedo hacer eso. Es mi marido, a pesar de todo». En ese momento, todo encajó. Sus lágrimas eran una mentira. Su arrepentimiento era una actuación. Su única lealtad era hacia sí misma, hacia su comodidad, hacia la vida que Ricardo le proporcionaba y que tanto temía perder. Estaba dispuesta a sacrificar a su madre, pero no al marido que era la fuente de su estatus. La última brasa de esperanza de que mi hija aún pudiera salvarse se extinguió, convirtiéndose en ceniza fría. Me levanté en silencio y sin mirar atrás me alejé por el sendero, dejándola sola en el banco, entre las hermosas e indiferentes orquídeas. El encuentro en el parque fue mi punto final. Lloré por mi hija y enterré toda esperanza. Ahora solo quedaba llevar el asunto hasta el final, sin emociones ni remordimientos. Al día siguiente, mientras discutía con Sofía nuestro próximo paso, una denuncia formal ante la fiscalía, sonó el teléfono. Era Javier, el detective. «Carmen, tengo algo más». Su voz era seria. Algo que pasé por alto en la primera revisión, porque no estaba buscando en el lugar correcto. Se trata de su hija. Lo que me contó a continuación fue peor que cualquier informe financiero. Fue un golpe bajo que me dejó sin aire. Javier, decidiendo profundizar en el pasado de Isabela, había descubierto algo asombroso. 2 años antes de los acontecimientos actuales, cuando las finanzas de Ricardo aún estaban en perfecto orden, Isabela se había reunido en secreto con otro abogado, un especialista muy conocido en la rama más oscura del derecho sucesorio, la impugnación de testamentos y el establecimiento de tutelas sobre parientes poco cooperativos. Había solicitado una consulta sobre una situación hipotética. Javier encontró las facturas de esas consultas, pagadas desde una cuenta personal de ella, oculta a su marido. Ricardo no era el titiritero.
Era el instrumento perfecto y desesperado que ella utilizó para ejecutar su propio plan, largamente acariciado. La ruina financiera de él no fue la causa de la conspiración. Fue solo el catalizador, el pretexto ideal para poner en marcha el mecanismo que ella llevaba años diseñando. Era ella quien me veía no como una madre, sino como un obstáculo en el camino hacia el control total del patrimonio familiar. Esa última y más fea verdad, curiosamente, me trajo paz. Ya no había dudas ni compasión, solo una claridad fría. Acepté una última reunión, solicitada por Ricardo a través de su nuevo y más económico abogado. La reunión se fijó en el despacho de Sofía. Era mi territorio. Ricardo entró en la sala de reuniones con los restos de su antigua confianza, dispuesto a negociar y amenazar. Isabela lo seguía de cerca, interpretando el papel de la esposa atormentada pero leal. Se sentaron frente a nosotras. Sofía comenzó sin preámbulos. Expuso metódicamente, punto por punto, el fondo de nuestras reclamaciones. La grabación de la conversación. Las pruebas de la falsificación del poder. El informe de Javier sobre las deudas de Ricardo. Ricardo intentó objetar. Su rostro enrojeció. Todo es una calumnia. No probarán nada. No tendremos que esforzarnos mucho, respondió Sofía con calma y se volvió hacia Isabela, especialmente cuando el jurado se entere de sus consultas con el abogado Esteban Rojas hace 2 años. Puso sobre la mesa las copias de las facturas de Rojas. Ricardo se quedó mirando los papeles, luego a Isabela. Su rostro fue cambiando lentamente, pasando por todas las etapas desde el desconcierto hasta la comprensión y, finalmente, hasta una máscara de furia. ¿Hace 2 años? Graznó. ¿Qué significa esto, Isabela? Ella guardó silencio, mirando la mesa. Entendió que el juego había terminado. Y entonces Ricardo explotó. Se levantó de un salto, volcando la silla. «Así que fuiste tú, todo este tiempo. Me usaste. ¿Mis problemas solo fueron una excusa para ti?» Sus gritos y acusaciones mutuas llenaron la aséptica oficina. Toda la suciedad, todo el veneno de su relación salió a la luz. Él gritaba que ella lo había arrastrado a esto. Ella chillaba que él era un fracasado que la había dejado al borde de la miseria. Era repugnante y patético. Sofía los interrumpió, informándoles fríamente que todo el material recopilado, incluida la grabación de su altercado actual, sería enviado de inmediato a la oficina del fiscal del distrito. El final fue rápido y sin gloria. Enfrentado a pruebas irrefutables y a la perspectiva de una larga condena, Ricardo llegó a un acuerdo con la fiscalía y declaró en detalle contra su esposa a cambio de una sentencia reducida. Pasaron 6 meses. Ricardo, tras el proceso de bancarrota, recibió 2 años de libertad condicional por fraude financiero. Isabela, como organizadora de una conspiración criminal e intento de fraude contra una persona vulnerable, fue condenada a 7 años de prisión. Yo estaba sentada en mi casa. De nuevo se había convertido en un refugio de paz. Sobre la chimenea descansaba el platón de Talavera. La victoria no me trajo alegría. Me dejó un sabor a ceniza en la boca. Había ganado la guerra, pero había perdido a mi hija. Miré las grietas doradas de la vieja cerámica. La lección que aprendí no fue que hay que luchar por lo que es de uno, sino que las grietas más profundas no están en los objetos, sino en las almas. Y no todas pueden repararse con oro.
Pero cuando pasé el dedo por la costura dorada, no solo sentí el dolor de la pérdida, sino también la fortaleza del material que había resistido el golpe, la fortaleza de una mujer que había encontrado en sí misma una fuerza que no sabía que tenía. En ese momento sonó el teléfono. Era Sofía. Carmen, hola. Me llamaron de la universidad. Quieren reabrir su antiguo curso sobre arte precolombino. Dicen que nadie puede hablar de ello mejor que usted. ¿Le interesa? Miré el jardín bañado por el sol a través de la ventana. Tenía una vida por delante. Diferente, no como antes, pero mía. Sí, Sofía, respondí, y por primera vez en muchos meses, sonreí sinceramente. Me interesa mucho.